Philomel regresó al palacio. Se suponía que estaba preparada para su descanso. Preguntaba enojada a Légin qué es lo que había hecho en su ausencia. Cuando vio a la condesa de Lys, ella solo se disculpaba vehementemente junto a sus otras doncellas, solicitando que no dudasen comunicar si es que habían cometido algún error. Légin, orgulloso, contestó que solo había cumplido con su solicitud, el de ocultar su ausencia. Tomó su apariencia. Además, no debía preocuparse. Fue una actuación perfecta. Lo que no contó fue que a pesar de su excelente actuación, sus comentarios solo crisparon a las doncellas. Y por más que estuviese en el lugar de Phil, todavía no entendía qué es lo que ella veía en ese aburrido palacio. Él, por el contrario, podría darle las cosas más increíbles del mundo. Esperaba impaciente a que terminara su reunión con Jeremy, cuando la mujer a la que Phil se refería como condesa, incómoda, preguntó si es que le pasaba algo. Luego le hizo presente un postre que estaba hecho con la fruta del árbol del mundo. Estaba dispuesto a aceptarlo, hasta que escuchó que era de parte del emperador. Con rudeza rechazó ese postre, asustando más a las doncellas. Ese hombre solo se interponía en su relación con su hija. Philomel no podía creer que Légin hubiese hecho tal barbaridad. Se prometió que nunca lo dejaría que volviese a tomar su apariencia. Légin preguntó por qué había regresado sola. Jeremy se había contactado con Légin y la dejó para que él la transportara. Philomel supuso que al parecer Jeremy tenía un recado que hacer. Justamente en ese entonces, Jeremy entró por la ventana. Philomel se sorprendió. Su ropa parecía un poco más sucia a cuando se separaron. Reparó en este hecho cuando lo vio, pero el joven solo respondió que era porque había sido un poco difícil entrar al palacio. Le entregó una bolsa a Philomel. Era de la panadería Gresion. Agregó que lo recogió en su camino. Ante la incredulidad de Philomel, agregó que cuando pasó por el lugar no había cola y lo compró en un abrir y cerrar de ojos. Se lo estaba dando. Tenía que comerlo y olvidar a lo que había dicho antes. Esas eran cosas sin sentido. Por un momento Philomel no entendía el significado. Luego sonrió con dulzura por la amabilidad de Jeremy. Al parecer era más delicado de lo que parece. Légin, quien escuchaba la conversación, preguntó a qué se refería. ¿Qué es lo que había dicho? Philomel con su gran sonrisa contestó que no era nada y deberían tener una fiesta de té bajo la luz de la luna. Y también estaban invitados sus otros dos hermanos, quienes habían sido convocados a esa hora de la noche. Lexion se quejaba de esto, ya que estaba descansando. Philomel se disculpó por ser tan abruptos, ya que era sugerencia suya tenerlos a ellos también. Y Légin solo los trajo sin más. Légin, quien estaba a su lado, abogó a su favor, alegando que ellos fueron criados duramente. Jeremy también estaba de acuerdo, burlándose de sus hermanos. Lexion, como siempre, con su sonrisa habitual, informó que desde ese día eran magos de la corte. Luego, Légin ordenó que se sentasen a tomar el té, como lo propuesto por Phil. Philomel vio la interacción entre ellos. Sus hermanos eran muy parlanchines. Por muy extraño que le pareciera, se estaba acostumbrando a ellos. Después de un tiempo de empezada la fiesta, Philomel agradeció a todos por estar ahí y se disculpó con Jeremy si sentía que estaba en ese lugar a la fuerza. Jeremy tosió para esquivar su comentario. Philomel agregó decidida que aún así, ellos no tenían que asumir la responsabilidad de su vida. Los hombres la miraban expectante, esperando escuchar las otras palabras de Philomel, cuando ésta agregó que no quería ir a la Torre de Magos. Incluso después de terminar el asunto que tenía en el palacio, no viviría ahí. Al verlos tan sorprendidos, agregó que no dijo que nunca iría, pasaría a visitarlos cada que piense en ellos. Además, le gustaría vivir su propia vida. Nerviosa ante los 4 pares de ojos que la miraban, agregó que Lexion le había sugerido que hiciese lo que quería, y estaba haciendo eso. Lexion, ante ser nombrado, respondió que sí, eso era cierto, y preguntó si no viviría en la torre, ¿acaso viviría en el Palacio Imperial? Philomel contestó pensativa que aún no lo había decidido, pero después de pensarlo bien, no quería ir a la torre. Légin, incrédulo, preguntó la razón. Philomel contestó que era así como se sentía. Légin interrumpió. Sugirió que si ella se convertía en mago, entonces podría vivir ahí. Philomel contestó que ella no era un mago, poseía muy poco poder, como ya lo había dicho antes. Légin insistió en que aún así podía hacerlo, pero Philomel no cambió su decisión. Sus 3 hermanos también trataron de persuadirla. Lexion dijo que la torre era bonita. Cardin agregó que tenía muchas cosas que le harían entretenida. Jeremy, quien a pesar que le gustaba salir de la torre, agregó que este era acogedor. Philomel estaba asombrada por la reacción de todos. No dijo que nunca iría, y no sabía por qué se esforzaban tanto en que ella fuese a la torre. Además, solo estaba siendo honesta con lo que sentía, aunque no podía negar que se conmovía por esos esfuerzos de persuadirla. Dijo que apreciaba sus palabras, pero no quería ser una carga para ellos el resto de su vida.
Todos los hombres estaban reacios a que ella siguiese pensando de esa manera. Ahora que habían conseguido un nuevo miembro en su familia, no querían alejarla. Se prometieron hacerla cambiar de opinión antes que Phil abandone el palacio, por lo mismo que hubo un silencio. Philomel pensó que todos estaban de mal humor por sus palabras y quiso aligerar el ambiente. Se dirigió a Jeremy. Este, exaltado, se volvió hacia ella. Philomel se disculpó por haberlo encerrado el día anterior. Jeremy contestó que ya se había disculpado, pero Philomel continuó. Explicó que como ya habían tenido la conversación que quería con él, ahora debía asegurarse de ir a donde quisiese. La mención de la conversación anterior carraspeó a Jeremy. Eso fue notado por Philomel, quien ya había abandonado la idea de ponerlo de su lado. No quería utilizar la información de su doloroso pasado en su conveniencia. Tampoco podía mostrarles el libro que hablaba cosas negativas de ella. Agregó a su diálogo que probablemente Jeremy se había visto obligado a seguirla hasta ahí. Estaba agradecida de que él haya escuchado su pedido. Todo lo dijo con una gran sonrisa, ya que esa podría ser la última vez que viese a Jeremy. Y sabía, por lo poco que lo había conocido, que incluso si lo odiaba, no le podría hacer algo tan malo a ella, quien era su hermana menor. Pero Jeremy, por alguna razón, miraba hacia abajo mientras guardaba silencio. De pronto, levantó el rostro y gritó que no. A la sorpresa de Philomel, agregó que probablemente ella quería que él se fuese, pero no lo haría. Se quedaría ahí. Philomel estaba sorprendida, ya que él el día anterior estaba muy decidido a irse. Entonces, ¿por qué hacía eso? Solo podía ver cómo sus otros hermanos se alegraban de su decisión. Y fue así como Jeremy se quedó en el palacio. Unos días más tarde, Philomel vació su habitación original y se trasladó al palacio de huéspedes. Se encontraba sola en la habitación, con Leggin y todas sus pertenencias al lado. Leggin preguntó por qué simplemente no informaba que era hija suya. La respuesta de Philomel fue dudosa y Leggin preguntó entonces si no quería reconocerlo como padre. Bueno, esa era la respuesta, que no quiso admitir. Leggin habló sin inmutarse por el silencio de Philomel. Alegó que estaba bien, todo era culpa suya. No sabía de su existencia, su primer encuentro no fue bueno y todavía sentía molestia cuando recordaba esto. Philomel, confusa, preguntó por qué él se sentía molesto, si fue a ella quien lastimaron. Logan contestó que era como una molestia lo que sentía. Era un sentimiento que no lo hacía sentir bien. Solo entonces Philomel recordó lo que había mencionado Lexion, que él solo reconocía dos emociones, el sentirse bien y el sentirse mal. Se preguntaba si acaso a eso se refería. Leggin entonces preguntó si acaso lo que sentía podía llamarse arrepentimiento. Philomel quiso explicar para que él pudiese entender que debía pensar en cómo se sentía cuando hacía algo malo a los demás. Al parecer, Leggin no entendía a qué se refería. Philomel explicó que se refería a hacer algo malo. Por ejemplo, pisar el pie a la persona de al lado. Pero la respuesta de Leggin fue: ¿qué pasaba si esa persona que estaba a tu lado solo estaba estorbando? Ese simplemente no era asunto suyo. Philomel supuso que por la forma de pensar de Leggin no podrían entenderse. Lo primero que revisó de sus pertenencias fue el joyero, pero para su sorpresa este estaba vacío. Todas las joyas y piedras preciosas habían desaparecido. Por esa razón, solicitó ayuda a Lexion. Cuando le contó lo sucedido, este contestó que si le pedía ayuda a él, eso significaba que no denunciaría esto a las autoridades. Philomel contestó que si lo hacía, el culpable solo sería castigado y no lo reconocería jamás. Conocía muy bien a la condesa y a sus doncellas. Ellas jamás agarrarían sus cosas. Además, incluso si la gente se enterase que faltaban sus pertenencias valiosas, solo asumirían que era obra suya. Y estaba muy segura que el culpable lo daría por hecho. Por esa razón, lo había tomado en primer lugar. Lexion preguntó si acaso quería saber solo el paradero y confrontarlo. Philomel solicitó de favor que solo debía asustarlos. Si ponían resistencia, él podría lastimarlos como quería Lexion desde un principio. Además, había acudido a él por recomendación de Leggin, quien había anunciado que él era el indicado para ese trabajo. Su conversación se estaba volviendo un poco siniestra cuando fue vista por Jeremy, quien se acercó preguntando qué hacían. Lexion minimizó el asunto y preguntó por cuánto tiempo se quedaría viviendo con Phil. El joven grotesco respondió que ese no era asunto suyo. Philomel agregó que él estaba compartiendo habitación con Leggin, por eso no había problemas, pero Lexion explicó que Leggin podía convertirse en gato y él no podía permanecer oculto por siempre. Propuso que crearía un puesto para él como mago en la corte. Jeremy aceptó su propuesta. Lexion se dirigió a Philomel y anunció que entendía la situación y prometió que lo solucionaría muy pronto. Poco tiempo después, Lexion encontró al criminal y lo atrapó. El rostro del criminal era
uno que Philomel conocía. Era Emily, la doncella que había permanecido afuera cuando Nazar fue a visitarla y quien por órdenes de Lencia había sido ella quien informó la visita de Nazar. A pesar de ser la culpable, informaba en un grito que ella era la doncella de la princesa y no importaba si era un invitado especial, no podía tratarla de esa manera. Philomel en voz baja respondió que eso no explicaba el hecho de que ella tomase sus pertenencias. La criada contestó que ella no era la verdadera princesa, por lo que desde un principio nada le pertenecía. Philomel, sin cambiar de expresión, mencionó que todo lo que se había llevado lo había comprado como miembro de la familia real y estaba registrada en el libro de la misma. Aún así, la doncella siguió sin inmutarse. Contestó que solo significaba que todo le pertenecía a la princesa Lencia y si no tenía nada más que decir, quería que le enviasen con la princesa. Ella aceptaría con gusto el castigo que la princesa le diese. Jeremy, al ver la escena, reprochó a su hermano Lexion ese comportamiento, ya que éste había mencionado que la criada estaba aterrorizada. Preguntó entonces por qué se portaba tan altanera con Phil. Lexion dirigió una mirada fría a Emily, asustándola, y respondió que se avergonzaba de sí mismo por no ser muy bueno en eso. La doncella miró temblando alternativamente a esas dos personas y preguntó con el mismo tono altanero quiénes eran esas personas y por qué confabulaba con gente tan sospechosa. Philomel estaba tranquila. No importaba cuánto la acusasen ni gritasen, nadie la escucharía, ya que había solicitado al emperador que impidase el acceso al palacio ese día a cualquiera. Philomel informó de este hecho a Emily y solicitó que se callase antes de que la acusase. La doncella, que no entendía bien la situación, respondió que la princesa Lencia la perdonaría. Philomel, con voz cansada, contestó que ni la mismísima princesa podría protegerla si la acusaba formalmente. Además, estaba la niñera, quien Lencia tenía a su lado. Por más que la princesa la perdonase, la niñera nunca lo haría. La sola mención de la niñera puso rígida a Emily. Philomel agregó que bien, la niñera tenía un historial similar, pero por lo mismo, esta tenía más importancia para Lencia que una simple criada como ella, sin mencionar que la niñera le sería más útil a la princesa al estar a su lado. Era muy fácil predecirlo. A quien elegiría la princesa sería a la niñera sobre ella. Solo entonces el corazón de Emily latió con fuerza cuando pensó en esto. Aunque la niñera solo había estado unos pocos días en el palacio, todas las criadas la odiaban, ya que siempre estaba acostada cómodamente y solicitaba que hagan esto y aquello por todo el palacio. Así que siempre trataba de controlarlos a los demás con severidad, sin mencionar que estaba el hecho que lo hacía delante de la princesa. Sin embargo, esta nunca la detuvo ni la reprendió y pensó que probablemente sea porque era la niñera de su madre, la emperatriz, y comparaba a la princesa Lencia y a Philomel, prefería a Philomel, la ex princesa, y la mujer que estaba frente suyo, ya que era alguien diferente. Cuando ella era princesa, nunca fue déspota o las trataba mal. Por lo mismo pensó que sería fácil tratar con ella, pero ahora era diferente. Tenía que encontrar una manera de vivir, así que suplicó que la perdonase y ella haría cualquier cosa por la señorita Philomel. Solo entonces una sonrisa se instaló en el rostro de Philomel y solicitó que quería que la ayudase con algo. Después de que Emily haya sido instruida por Philomel, se retiró. Leguin preguntó en cómo podía creerle. Incluso si la obedecía en ese momento, la traicionaría tarde o temprano, siempre que tuviese una oportunidad. Philomel contestó que siempre podía traicionarla, pero eso no sería tan fácil, ya que había tomado la decisión por la niñera. Además, Lexion había mencionado que ya tomó medidas para evitar que eso sucediese. Por más que no sabían cuáles eran, pero sabía que funcionaría. Al ser mencionado Lexion, preguntó si acaso no conocía su especialidad. Al ver la duda en su hermana, agregó que todos los magos tienen sus propias especialidades y solicitó a Philomel que adivinase cuál era la suya. Philomel se fijó en Jeremy y supuso que que se había ganado el apodo del Señor de Hielo porque poseía magia de hielo, supuso que Lexion poseería la magia de fuego, pero contestó que no debía dejarse llevar por el color de su cabello. La única vez que había hecho algo relacionado con el fuego fue cuando tenía 10 años y no le había salido muy bien, pero su especialidad era el control mental. Si bien estar en el palacio le impedía el libre acceso a su magia, pero podía hacer una combinación perfecta y rizar la lengua de alguien si hablaba de un tema prohibido. Philomel, al escuchar la explicación de Lexion, preguntó si eso significaba
que no podría decir nada por el resto de su vida. Su hermano, orgulloso, respondió que entendía rápido. Al ver su expresión, Philomel se sintió un poco asustada cuando Jeremy propuso que simplemente deberían deshacerse de ella, pero Lexion, más razonable, contestó que no podían hacer eso. Eso solo haría que le investigaran, y ya que estaban en el palacio podrían ser atrapados. Y sin más, comenzó otra discusión entre sus dos hermanos. Debido a la explicación de sus hermanos, se sentía un poco tranquila. Había entrado en pánico en un principio, pero eso era mejor. Quizá pudiese conseguir algo a través de Emily, ya que le había solicitado ser sus ojos y oídos para obtener información de Lencia. Prácticamente era ser su espía. La continua interacción entre sus hermanos y ella la habían puesto un poco incómoda, pero se estaba acostumbrando poco a poco. En ese momento se preguntó qué es lo que había pasado con Nazar. ¿Acaso le había pasado algo cuando éste mencionó que volvería pronto? Por otro lado, Nazar se encontraba con su amigo Kenny O'Daly. Estaban en una conversación. Su amigo Kenny acusó que se estaba excediendo en acusar a esos pobres hombres. Kenny había preguntado a su amigo por qué estaba serio, qué es lo que había pasado. Todo se trataba de la ex princesa. Según se había enterado, los prisioneros que insultaron a la princesa Philomel fueron enviados a realizar trabajos forzados en el templo y se despidió a todos los guardias que la mantuvieron en prisión. Kenny trató de mediar con su amigo. Mencionó que entendía cómo se sentía, pero su amigo solo contestó que estaba pensando en una manera de deshacerse de todos ellos en ese instante y quizá hubiese sido lo mejor. Kenny, sorprendido, preguntó si acaso le gustaba tanto. Tenía que entender que ya no era una princesa. La respuesta de Nazar fue que no le importaba si lo era o no, y antes que lo malinterpretase, Kenny explicó que a lo que se refería era que probablemente su compromiso quedase anulado, ya que Philomel no formaba parte de la familia imperial y por ende su padre, el duque, no permitiría que sigasen con ese compromiso. Pudo notar que ese comentario frustró a Nazar, quien contestó que él no se interpondría y ya se había asegurado de que así sea. Kenny solo podía estar sorprendido. Nazar solía ser tan obediente ante los deseos del duque, pero ¿desde cuándo había empezado a tener esa expresión? Y así pasaron 2 días desde que había dado instrucciones a Emily. Afortunadamente no hubo rumores ni indicios de que la doncella hubiese dicho algo. También estaba aliviada. Sí, le dolía un poco la conciencia, pero estaba decidida. Cuando se quedó en el Palacio Imperial, se dirigía a su habitación cuando un hombre se acercó ante ella. Era Martin. Este se acercó mencionando que había pasado un tiempo sin verla, dirigiéndose a ella como princesa. Luego corrigió su título y acotó que ahora debía llamarla solamente Philomel, ya que no era una princesa. Philomel, un poco reacia, preguntó qué es lo que lo llevaba ante ella. Este contestó que después de todo seguía siendo su escolta y estaba haciendo justamente eso, su trabajo. Este comentario fue incomprensible para Philomel, cuando este agregó, aunque la verdadera princesa haya aparecido, ella seguía siendo su maestra. Philomel estaba sorprendida de que él estuviese en ese lugar. Probablemente hubiese estado riéndose de ella a sus espaldas. Si bien antes había sido un caballero prometedor, pero ya no lo era, y debido a su naturaleza perezosa, fue más fácil para ella dejar el palacio. Y sobre todo, Martin no era de su agrado. Nunca le había sido leal. Además, sin olvidar que a sus 9 años se sintió más disgustada con él cuando fue testigo de cómo Martin hablaba mal de ellas con las otras sirvientes. Todavía se enojaba de esto, ya que le había pillado cuando estaba en su punto más bajo, y por lo mismo contestó fríamente que no necesitaba un escolta y podía volver. Este preguntó indignado por qué razón. Philomel, con una expresión fría, preguntó si acaso no sabía por qué. Él era negligente en su labor. Pasaba sus horas de servicio charlando con otros trabajadores del palacio y en diversas ocasiones había aparecido tarde y con resaca. Faltó a muchos torneos regulares y fue desplazado por muchos caballeros jóvenes. Además, ni siquiera se había dado cuenta de que ella había desaparecido. Preguntó si acaso quería que llamase a testigos, terminando así su diálogo. Martin, muy indignado, protestó. ¿Por qué estaba siendo tan injusta si lo sabía todo ese tiempo? ¿Y por qué simplemente no informó? Philomel, paciente, escuchaba todo lo que decía. Sí, había pasado por alto sus errores, incluso a veces lo había protegido, pero todo lo había hecho para salirse con la suya. Si bien había despedido a los sirvientes y a la niñera cuando tenía 9 años, pero había dejado a Martin para que pudiese escapar, ya que si hubiesen contratado a un caballero bien entrenado, nunca podría haber salido del palacio. Martin siguió con su discurso.
preguntaba por qué lo trataba de esa manera. Antes incluso había mencionado que lo consideraba un tío, lo cual fue un grave error de Philomel, pero se quedó helada cuando Martin decidió zarandearla, solicitando que debía pensar de nuevo. ¿Por qué había cambiado tanto? Debía volver a ser como antes. Philomel estaba asustada, hasta que una voz fría solicitó que la soltase si no quería desaparecer en ese instante. La voz desconocida sacó una espada en son de advertencia. Philomel lo vio de reojo. Era alguien que no conocía. De inmediato se dio cuenta del medallón que tenía colgado en el cuello. Era Jeremy. Martin preguntó si acaso él era su caballero. Si no lo era, ese no era asunto suyo. Al verlo desafiarlo, Martin preguntó a Philomel si acaso había conseguido un nuevo caballero. Jeremy contestó que sí. Él era el nuevo escolta de la señorita y a partir de ese momento él sería el encargado de escoltarla. Así que solo tenía que irse. Pero ese comentario solo los llevó a un duelo por el puesto de escolta. Philomel miraba desde el palco del centro de entrenamiento. Si bien era cierto que el emperador había enviado una lista de caballeros a diario presionando para que buscase un nuevo escolta, y ésta había prometido a Eutis que mantendría a un escolta cerca de ella. Por lo mismo pensaba aceptar a Jeremy como guardia, ya que se sentía más cómoda con él. Cuando mencionó el hecho de que él era un caballero, ella preguntó por qué había dicho tal mentira. Jeremy contestó que no lo hizo. Él quería ser su escolta. Philomel mencionó que no podía hacerlo. Él necesitaba tener el título de caballero. En ese instante, Jeremy demostró la insignia que tenía. Ciertamente, a diferencia de un caballero normal, que generalmente requería un curso de capacitación de 10 años, un espadachín mágico era raro y podía ser reconocido como caballero en poco tiempo, siempre y cuando sus habilidades estuviesen garantizadas. No sabía que Jeremy estaba calificado como caballero, ya que no era mencionado en la novela. Por eso solicitó que tuviese cuidado con Martin, ya que este solía ser un muy buen caballero en su tiempo. Jeremy, confiado, contestó que eso se lo dejase a él. Martin también estaba confiado. Se dirigió a Philomel y mencionó que le mostraría que él era el mejor. En una conversación entre los dos hombres, Martin comentó que tomar el lugar del otro en ausencia de este mismo era un acto cobarde. Así que tendrían que luchar como buenos caballeros que eran. De pronto sacó una espada de verdad y botó la espada de madera que se suponía con la que debían tener el duelo. Solicitó a Jeremy que debían luchar con espadas verdaderas como caballeros que eran, y simplemente él no se opondría a esto. Al ver esta escena, Philomel se asustó, ya que no utilizarían una espada de madera. Solo sería peligroso para Jeremy, pero Jeremy contestó que eso era lo que esperaba, sacando la suya también, y sin mediarlo de un solo golpe, Jeremy lo sacó del centro de entrenamiento. Martin toseaba por el golpe. Jeremy preguntó que cómo podría ser tan fácil de vencer a un escolta, y más el que solía ser el caballero de la princesa. Philomel, al presenciar el triunfo, estaba tranquila, que haya terminado así, y por lo que pudo ver, Jeremy no quería parar, quería continuar. En ese instante se levantó antes de que pudiese hacer un movimiento más. Con solo llamarlo por su nombre, su hermano detuvo su espada. Jamás dejaría que Jeremy se convirtiese en un asesino. Si no lo detenía, probablemente lo hubiese hecho. Después de esto, fue llamado por el guardia imperial, y debido a que todavía no era su caballero oficial, se preguntaron cómo había ingresado al palacio, pero logró evadir esas investigaciones gracias al esfuerzo del conde Folland, que en un principio también estuvo reacio a creerle, pero cuando Philomel mencionó que él había sido una persona que la salvó cuando desapareció, y también contó una adaptación más dramática en cómo había sido asistida por Jeremy cuando fue víctima de un estafador, simplemente por esa razón el conde Folland estuvo dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Además, prometió que intentaría persuadir al emperador a que le subiese el sueldo. Martin estaba atrás. Todo ese tiempo había sido la burla de los demás presentes por ser derrotado por un caballero joven, siendo la escolta de la ex princesa. Y lo más humillante para él fue que mencionaron que lo hizo en un solo golpe. Estaba sumamente avergonzado. Con una fría expresión contestó que ni siquiera era la verdadera princesa.
cosa que fue escuchada por un Jeremy, quien le dirigió una mirada fría. Esa noche, en un callejón cerca del Palacio Imperial, Martin Sens tiró la botella de licor. Estaba completamente ebrio. Para Philomel no le fue suficiente con quitarle su puesto de guardia, sino que reveló todo su mal comportamiento. Solo fue humillado y expulsado del palacio. Nadie contrataría a un caballero que fue expulsado del palacio por razones tan deshonrosas. Ningún noble contrataría jamás a Martin. Por eso despotricaba en contra de Philomel, alegando que la destruiría, y se preguntaba indignado en que cómo se atrevía una plebeya en tratarlo de esa manera. Esa plebeya era alguien vulgar. Fue entonces cuando sintió la presencia de alguien detrás de él. Preguntó curioso quién era el hombre detrás suyo. Este contestó que su identidad no era de su incumbencia. Martin trató de defenderse y atacarlo cuando sintió una desbordante energía, y por más que quería huir, faltó un movimiento del hombre para que él se desprendiese de su existencia. Legging se encontraba en un callejón oscuro y estaba sucio. Entonces apareció Jeremy detrás suyo. Preguntó qué estaba haciendo él ahí. Había mencionado antes que era el escolta de Phil. Entonces, ¿por qué estaba en ese lugar sin cumplir con su tarea? Su hijo contestó que Phil estaba con Cardin, así que estaba segura. Legging trató de molestarlo. Alegó que éste le había dejado con su hermano y había ido a ese lugar a encargarse de ese molesto tipo, ya que era alguien que no le gustaba dejar cabos sueltos, pero desafortunadamente él había sido más rápido. Jeremy contestó que solo había ido a ese lugar porque ese hombre había mirado de una manera muy extraña y sospechosa a Phil, pero ya no importaba esto. En ese instante, Lexion apareció en el callejón y recriminó el hecho de que Legging lo haya hecho tan desastrosamente. Solo sería difícil para él limpiar todo ese desastre. Si las cosas habían salido de esa manera, simplemente hubiese preferido que Jeremy hubiese encontrado primero al hombre. Informó que utilizaría una magia para que nadie se pudiese acercar en ese lugar mientras él lo limpiaba. Legging, al verlo que él se dignaba hacer su trabajo, contestó que solo se iría para que se encargasen, pero fue detenido por Lexion, ya que este preguntó si pretendía presentarse de esa manera ante Phil. Agregó que si él la miraba así como estaba, solo se desmayaría, y ya se lo había advertido antes. Phil era muy agradable, tenía buenos valores y sentido común. Era muy diferente a ellos, así que tenías que ser más cuidadoso con ella y en cómo se portaba delante suyo. Si no quería que Phil lo rechazase, tenía que esconder su verdadera naturaleza. Legging contestó que se asearía antes de encontrarse con Phil, ya que él no quería ser odiado por Phil. Philomel estaba pasando tiempo con Cardin. Cuando éste llegó a visitarla, Jeremy solo chasqueó la lengua y se fue a alguna parte. Tampoco pudo ver a Legging. Y era la primera vez que estaban solos, así que se suponía que tenía que conocerlo mejor. Todavía no había hablado con él, así que no sabía qué clase de persona era, pero este la miraba con ojos brillantes, que solo la hacía sentirse intimidada. Tomó un poco de valor y preguntó si ella le agradaba. Él contestó sin inmutarse que sí, lo hacía. Preguntó un poco confusa por qué. Cardin contestó que la razón era porque ella era su hermana menor. Al escuchar su respuesta, Philomel pensó que al parecer él tenía una perspectiva algo extraña sobre una hermana menor. Era prejuicioso que pensase que tener una hermana menor sería algo lindo, así que tenía que romper su fantasía antes que él se decepcionase. Dijo que no sabía qué expectativas tenía con su relación, pero no debía hacerse muchas ilusiones. Cardin preguntó a qué se refería. Él no era muy inteligente, así que tenía que hacer las cosas más simples y explicarle para que él entienda. Philomel aclaró que no era una buena hermana menor. Cardin pensó mucho en algo y preguntó a Philomel si quería golpearlo. Philomel solo contestó con la negativa que no. Entonces preguntó si quería insultarlo o congelarlo o quizá echarlo a un lugar vacío. Philomel lo negó una y otra vez y terminó contestando que no lo haría, no lo congelaría, ya que no podía utilizar magia. Cardin sonrió alegremente, que si eso era así, ella sería muy buena hermana menor. Al escuchar esa respuesta, Philomel se preguntaba ¿qué tanto había sufrido Cardin para que pudiese determinar que era una buena hermana menor? Pero luego de pensarlo, fue fácil predecirlo porque había hecho ese estándar. Se sentía alegre de que de una u otra manera ella le agradase a su hermano, así que le extendió la mano, alegando, ya que se verían a menudo, por lo menos deberían estrecharse la mano. Solicitó que la cuidase. Cardin, un poco nervioso, se limpió las manos con la ropa y luego las juntó con las de Philomel delicadamente. Parecía que estuviese sosteniendo una cerámica frágil. En un principio pensó que Cardin
parecía ser una gran carga. Ahora se sentía bien al que él la tuviese en alta estima. Pensó en sus otros 2 hermanos y Leggin. Cuando los conoció pensó que todos eran personas raras, pero era tonto que hubiese pensado de esa manera y llegó a una conclusión. Sabía que ellos podrían llevarse muy bien en el futuro. Unos días más tarde, Philomel realizó una reunión entre sus hermanos y Leggin. Cardin, al escuchar que Jeremy se había convertido en el escolta de Phil, se sentía angustiado. Mencionó que también deberían haberlo dejado hacer esto a él, que lo haría bien. Pero Jeremy contestó que él no era un caballero. Lexion, al escuchar lo mencionado por Jeremy, preguntó qué es lo que había pasado si ellos 2 habían tomado el examen de caballero mágico. Este contestó que había reprobado el examen escrito. Jeremy se burló de su hermano, aludiendo que solo era un tonto. Y antes que los 3 se enfrascasen en otra discusión, Leggin apareció ante ellos, preguntando por qué cada uno de ellos no estaba en sus puestos. ¿Acaso iban todos los días por Philomel o era por él? Philomel, que estaba a su lado, se limitaba a sonreír al ver a sus hermanos con esa expresión. Lexion solo contestó que ya había terminado su turno y estaba en ese lugar por Philomel. Jeremy contestó que él era el escolta de Phil y era obvio su estancia en ese lugar. Y Cardin solo contestó que él era un holgazán y Phil le agradaba. Philomel se disculpó por hacerlos esperar, pero tenía algo que quería que vieran. Leggin, al ver el libro que mostraba, preguntó si acaso ese era un diccionario. Philomel contestó que ese era un libro que antes había mencionado y quería que lo investigase. Le estaba dando el libro de la princesa Helencia.